Bueno, feliz tarde para todos. Ya como lo dijo Sonia, mi perfil, pero pues en resumen, he sido en los últimos 15 años consultora empresarial, muy enfocada en temas de innovación, de estrategia, de alianza, creatividad, digamos, todo lo que tiene que ver precisamente con introducir cambios o introducir cosas nuevas dentro de una organización, ya sea desde el punto de vista de un producto, un proceso, un cambio en algo que ya existe, o montando ya lo que son sistemas de gestión de innovación, digamos, una manera mucho más sistémica y sistemática de hacer que las innovaciones y los cambios se den en la organización, pero también con un foco muy, digamos, con un énfasis en el ser, es decir, en crear esas culturas de innovación, no solamente desde el punto de vista de dejar esos sistemas y esas estructuras establecidas, sino cómo como seres humanos podemos reinventarnos a nosotros mismos y reinventar la forma de liderar o reinventar la forma de interactuar con otros. Entonces, pues esa ha sido, digamos, mi trayectoria y mi aprendizaje en los últimos 15 años. Los quiero compartir con ustedes, pues, algunas de las cosas que he venido trabajando desde hace muchos años, otras cosas, pues, conceptos que me he encontrado, cosas aplicadas, cosas conceptuales, pues, relacionadas con este tema de gestión del cambio. Entonces, lo primero es que quiero, pues, pedirle a Sonia que me ayude aquí a subir este sondeo. Quería lo primero empezar a preguntarles, o más que preguntarles, quiero como que cada uno termine de completar esta frase. La mejor manera de predecir el futuro es, y acá hay, digamos, 4 opciones, que cada uno considere si la mejor manera de predecir el futuro es soñarlo, proyectar y analizar escenarios, esperar simplemente a que llegue o crearlo. Entonces, para que ustedes como participantes puedan seleccionar esa opción, entonces A es soñar, B es como proyectar esos escenarios, C es esperar a que lleguen y D es crearlo. Entonces, vamos a dar unos segunditos para que la gente pueda responder, qué es lo que considera lo más pertinente con relación a la mejor forma de predecir el futuro. Para los que están entrando, estamos haciendo este primer sondeo. Muy bien, entonces el B es el que más proyectarlo y analizar diferentes tipos de escenarios, ¿ok? Y hay otros que dicen crearlo. Okay, yo creo que aquí, muy bien, no hay respuestas válidas, yo creo que todas de alguna manera son las adecuadas. A mí me parece que todas las percepciones en este sentido son igual de válidas. Me gusta esta que la aporta o la aportó, digamos, Abraham Lincoln hace muchos años, y él decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Con esto que quiero, digamos, invitarlos es que efectivamente nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de ir creando cosas, ¿sí? De ir pudiendo no solamente como proyectar y soñar, sino solamente haciendo realidad que efectivamente eso que estamos soñando, eso que estamos imaginando en términos de escenarios, vayan sucediendo efectivamente. Entonces quería como traerles eso como la primera, digamos, gran invitación. Pero ¿qué sucede? Y sucede, digamos, acá les comparto esto, que es una gráfica que he utilizado durante muchos años y que siempre me ha llamado mucho la atención porque precisamente creo que esto ha pasado a lo largo de la historia del ser humano y nos pasa muy a menudo, y es que muchas veces hay una cantidad de herramientas, pero estamos tan enfocados en seguir como haciendo un poquito como lo mismo, que a veces no nos paramos a ver qué otras opciones hay, ¿sí? Y esto obviamente dentro de este contexto de cómo gestionar el cambio, pues tiene una validez muy, muy, muy importante, porque muchas veces lo que necesitamos es algo de tiempo. Tiempo, ya sea porque lo creamos nosotros, es decir, intencionalmente buscamos tener esos pequeños espacios, es decir, no tenemos que irnos de vacaciones para reflexionar sobre ese futuro, sobre los cambios que tenemos que hacer, sino que a veces el contexto, como nos está pasando ahorita, hace que efectivamente haya un alto en el camino, un poco forzado, ¿no? Por situaciones externas que hace que efectivamente tengamos que parar. Entonces el tiempo claramente es uno de los factores que es importantísimo para poder gestionar ese cambio, ¿cierto? Empezar a entenderlo como por dónde va. Y arriba, digamos, hay 3 verbos que me gustan mucho, digamos, también compartirlos. Y el primero es ese stop, ¿no? Es parar. Necesitamos parar
no solamente en este contexto que nos vimos obligados, sino siempre. Es decir, constantemente tenemos que estar dándonos ese permiso de parar, así sea durante pequeños segundos, de pequeños minutos en el día, para ver efectivamente qué es lo que está pasando, observar, y ahí cuando hablamos de observar es mirar cuáles son esas alternativas que tengo, ¿no? Y ahí un poquito, algunas de las respuestas que ustedes decían es cómo predecir y cómo predecir y proyectar ese futuro, pues tiene que ver con analizar esos diferentes escenarios. Entonces tenemos que darnos el permiso de parar, poder observar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos escenarios? ¿En dónde qué camino voy a coger? ¿Voy a coger el camino de siempre o de pronto empiezo a explorar otras alternativas y otras herramientas distintas que la vida de alguna manera tiene alrededor mío, que yo simplemente no las quiero ver o no las estoy pudiendo ver, y tomar, digamos, la decisión? Y es igual de válido seguir igual, ¿cierto? Sabiendo que eso tiene, digamos, una serie de consecuencias, o simplemente tratando de buscar y de arriesgarme unos caminos un poco más desconocidos por mí, que ahí obviamente empieza a funcionar ya, digamos, esta última parte que vamos a tocar en el webinar, que tiene que ver con esa parte desde el ser. Bueno, entonces, si lo primero es el tiempo, lo segundo es la energía. Es decir, podemos dedicar mucho tiempo, ¿cierto? Pero también tenemos que saber muy bien hacia dónde vamos a invertir nuestra energía. Y esto es una frase, de hecho, de Sócrates, que habla que el secreto de ese cambio es precisamente saber enfocar la energía hacia las cosas nuevas. ¿Sí? Esto, digamos, desde su concepto, imagínense hace cuántos años se viene, digamos, trayendo este concepto, el cual pues para mí es muy valioso, es un tema de en qué vamos a invertir nuestra energía. Nos vamos a focalizar simplemente tratando de mejorar las cosas del pasado, o luchando para que no se acaben, o vamos a invertir energías en las cosas nuevas. Entonces tenemos tiempo y energía. Hay un tercer factor que también es súper importante, y es la velocidad. Es decir, yo puedo tener el tiempo, enfocar la energía en ciertas cosas, pero si no lo hago con cierta rapidez, y hoy en día pues todo que se mueve un poquito más rápido, pues eso influye también en qué tanto realmente estoy pudiendo generar resultados de esos posibles cambios. Aquí, bueno, en esta lo que quiero compartirles, y ahí un poquito ven esa figura, que no sé si se logra entender, y es malabares. Entonces, como ven, hay 3 pelotas, no sé quiénes de ustedes han sabido o logran poder hacer malabares con 3 pelotas. Ahí hay muchas cosas que coordinar, ¿sí? Pero pues después de mucha práctica es posible hacerlo. Y lo traigo acá, ¿por qué? Porque digamos, si bien el concepto que tenemos que tener un foco, ¿sí? Hay un concepto que en los últimos años me encontraba de un gurú, digamos que es muy interesante y tiene que ver, ahí me están viendo en pantalla, que tiene que ver con estrategia y tiene que ver con liderar esos procesos de cambio y de innovación, que es un hindú que se llama Vijay Govindayaran. Él habla, digamos, de alguna manera de esas 3 bolas que tenemos que tener siempre presentes las personas que estamos buscando liderar cambios, o simplemente cualquier ser humano que vive en este contexto esquizofrénico de hoy. Entonces, él habla de este concepto de las 3 cajas, haciendo la analogía a las 3 pelotas que les estoy mencionando de los malabares, porque todo líder, toda persona hoy en día, el gran reto que tenemos como seres humanos es poder tener 3 pelotas funcionando en el aire. Y el concepto de él trae estas 3 cajas, y en las 3 cajas él habla de una caja en donde tenemos todo lo que tenemos que seguir haciendo, ¿sí? Es decir, de alguna manera, las cosas viejas que ya sabemos hacer, o las cosas que ya nos han funcionado y que hemos capitalizado durante muchos años. Una segunda caja, que son las cosas que tenemos que aprender a dejar de hacer, y la tercera caja, o la tercera gran pelota que tenemos que tener en nuestras manos y gestionarla, es qué cosas nuevas tengo que empezar a generar. Y con esto, digamos, como la reflexión es, ¿quién entonces está a cargo de lograr esos cambios, de lograr tener ese tiempo, de focalizar la energía o de invertir recursos? Y aparece ahí la palabra CEO, ¿cierto? Y acá yo no me refiero a que son
las personas que dirigen las organizaciones, sino que realmente cada ser humano hoy en día, si tiene a cargo algún tipo de responsabilidad, llámese ser empresario, ser emprendedor, ser padre, lo que sea, tenemos que tener esas tres pelotas jugando con ellas de manera simultánea. Entonces tenemos que tener la actitud y las habilidades para ir creando ese futuro. Como lo decía Abraham Lincoln, tenemos que ir creando ese futuro, tenemos que aprender y sobre todo creo que a los latinos nos cuesta bastante trabajo y eso está, digamos, demostrado a renunciar a cosas, es entender que no también es una opción, no podemos hacer todo y encima de eso introducir cosas nuevas, tenemos que aprender a renunciar a ciertas cosas y la última caja o la O del CEO es poder optimizar el hoy, o sea, es cómo podemos mejorar eso que tenemos actualmente. Entonces, con esta, digamos, gran introducción, pues el contenido ya lo mencionó Sonia, es poder aquí navegar estas tres grandes preguntas. La primera tiene que ver con el saber. Obviamente hay muchas temáticas que deberíamos saber sobre el cambio y les voy a compartir, digamos, una que me parece a mí muy interesante y que me ha funcionado, digamos, en mi trayectoria tanto profesional como individual y personal y como madre también. El segundo tiene que ver con el saber hacer, es decir, con una herramienta práctica de cómo inducir o gestionar, digamos, estos cambios. Y la tercera tiene que ver desde el punto de vista del ser. Entonces vamos a ir respondiendo cada una. Entonces, ¿qué deberías saber sobre el cambio? Pues seguramente muchos de ustedes saben muchísimas cosas ya, lo hemos experimentado todos de manera un poquito como apresurada y shot, así como intravenoso. Eh, Algunos de nosotros hemos tenido que ir cambiando muchísimo a lo largo de nuestras vidas por X o Y razón. Otros están iniciando cambios. Pero hay un concepto que encontré también hace varios años. Me ha parecido, digamos, muy interesante porque nos permite empezar a entender cuáles son esos tipos de cambio. Hablamos del cambio como si fuera algo general y claro, obviamente el cambio es un concepto general, como puede ser no sé, la felicidad o alguno de estos conceptos, pero al mismo tiempo es muy etéreo. Entonces, para empezarlo a aterrizar, yo he encontrado, y especialmente con este autor que se llama Dean Anderson y Linda Ackerman, ellos clasifican los cambios en tres categorías de cambio. Podemos obviamente encontrar muchas formas de clasificar a los cambios, pero esta a mí particularmente me ha ayudado, digamos, a aclararme y ayudar a aclarar a otros, ¿sí? Entonces, lo primero es, bueno, cambios de crecimiento, ¿cierto? En los cambios de crecimiento realmente no hay una novedad, simplemente es una ampliación, una mejora de algo existente. Y yo la analogía que generalmente hago es, si tú ya sabes cocinar para 3 personas y te ponen a cocinar una cena de 10 o 20 personas, pues prácticamente es lo mismo, ¿sí? Simplemente tienes que agrandar, mejorar, bueno, hacer obviamente un par de cambios, pero pues esa situación nueva, ¿sí? No va a requerir, digamos, de muchas cosas en términos de nuevo conocimiento, de competencias nuevas, o bueno, ¿no? Es algo muy parecido a lo que ya existe. El segundo tipo es los cambios de evolución. En los cambios de evolución eh, ya empieza a haber, digamos, algún tipo de novedad, ¿sí? La base, digamos, es igual, algunos aspectos son iguales, pero hay otros aspectos que empiezan a ser completamente nuevos. Y en el tercero, en el cambio de transformación, pues realmente ahí casi que se redefinen muchísimas cosas, prácticamente todo, por lo menos la mayoría, y la novedad es total. Esto que tiene que ver, digamos, ya a nivel del ser humano, y verán ahí los diferentes estados de la tostada, es un poquito lo que nos pasa a los seres humanos frente a esos diferentes tipos de cambio. Y tiene que ver con que en los primeros cambios, lo que les decía, el conocimiento es el mismo, es decir, no tienes que adquirir nuevo conocimiento, seguramente un cambio de transformación, casi que vas a tener que aprender todo de cero, ¿sí? Las competencias, capacidades y habilidades son muy distintas en las tres categorías de cambio. Lo mismo, el manejo de la incertidumbre, al principio seguramente en un cambio de crecimiento pues no hay mucha incertidumbre, ¿sí? O sea, bueno, cocinar como para 10 o para 15, pues ahí no hay mucha incertidumbre, pero si te cambias de país y vives en Colombia y te vas a vivir a la China, pues seguramente hay mucha incertidumbre que empieza a aparecer porque es un cambio de información importante, ¿sí? Y además
esos diferentes tipos de cambio cuestionan y nos hacen como replantearnos aspectos de nuestra personalidad, llámese creencias, hábitos, nuestra propia identidad y también la forma como nos relacionamos con los demás. Entonces, estos diferentes tipos de cambio pues hacen que nosotros como seres humanos tengamos ciertas reacciones conscientes o inconscientes y hace que efectivamente pues el cambio sea o más suave o menos suave. Y esto quiere decir que, por ejemplo, en un cambio en una organización, cuando se hace un cambio de un sistema, puede que para un área ese cambio sea un cambio de transformación, pero para otra área simplemente es un cambio de crecimiento. Entonces, es relativo, ¿no? No es un cambio absoluto para todo el mundo de la misma manera, sino que realmente hay que ir diferenciando cómo esa introducción de algo nuevo o ese rehacer o esa nueva forma de hacer las cosas, pues implica un cambio de un tipo o del otro. Aquí, bueno, no se alcanza a ver bien, pero acá también quería como dentro de este mismo concepto de Dean Anderson, hablar como de 3 puntos importantes, ¿sí? El primero tiene que ver con la amenaza a la supervivencia, que es como la tercera fila. En un cambio de transformación, casi que tu supervivencia de alguna manera podría estar, digamos, cuestionada, como puede suceder o como puede estar sucediéndonos actualmente, pero también un desastre natural, que es un cambio transformacional que aparece de un momento a otro, y el desarrollo del personal exigido. Entonces, en el primer tipo de cambio, en el de crecimiento, pues no necesitamos desarrollar demasiadas cosas en nosotros porque ya lo que tenemos, con lo que ya venimos, realmente nos va a servir para afrontar. Pero si estamos hablando de un cambio transformacional, claramente vamos a tener que replantear y desarrollarnos como seres humanos de una manera muy distinta y seguramente con habilidades que ni siquiera nos habíamos imaginado. Entonces, empezar a diferenciar nos permite también empezar a entender esos diferentes grados de impacto en los diferentes tipos como de cambio. Entonces, aquí ya va la segunda pregunta, ¿cómo somos frente a los cambios? ¿Sí? Y ahí quisiera también rápidamente que Sonia me ayude a hacer este sondeo. ¿Cómo somos frente a esos cambios? Entonces ya activé el Perfecto. sondeo, están votando en este momento. Ok. Mucha gente se considera que es muy fresca, bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Hay gente que le gusta. Entonces, la gran pregunta de esto, pues vemos que hay diversidad de sus respuestas. Si quieres, ya cerremos el sondeo. Bueno, ya lo cerré acá. Gracias, Sonia. Gracias a todos. Yo creo que hay elementos en común. Lo que he visto es que claramente tenemos diferentes elementos en común y otros que son completamente distintos dependiendo de la persona. Algunos elementos en común tienen que ver con nuestro cerebro y esto pues a lo largo de los años ha ido desarrollándose, investigándose mucho más y quiero acá traerles tres puntos muy particulares con relación a lo que pasa en nuestro cerebro a la hora de enfrentarnos a una nueva situación, pero también cómo podemos aprovechar al máximo esa capacidad que tenemos, que es no somos tan conscientes y no la usamos de manera intencional. Entonces, lo primero es como esa capacidad dual que tiene el cerebro, por un lado de automatizar ciertas funciones, y ahí se habla, digamos, desde todos los estudios, no solamente desde la neurociencia, sino todo lo que se viene estudiando recientemente de la creatividad, y es que hay zonas de nuestro cerebro, especialmente en el lóbulo frontal, hagan de cuenta como detrás justo de nuestra frente, que ahí hay unas funciones, una parte de nuestro cerebro que nos obliga a automatizar ciertas cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos a un cambio, nuestra forma de reaccionar es buscar los mecanismos que siempre hemos hecho de manera automática, porque necesitamos tener autocontrol, necesitamos planear, necesitamos como seres humanos para poder funcionar en este entorno, necesitamos tener ciertas cosas automatizadas. Sin embargo, los estudios neurocientíficos han podido demostrar que detrás de esa zona, que es la que automatiza todo, hay una parte que es la parte creativa, ¿sí? Es la parte que empieza a activarse cuando yo estoy improvisando, cuando no sé muy bien cómo funcionar, ahí es donde empieza a funcionar y se empieza a activar esa otra parte del cerebro. Entonces, la capacidad que tenemos para activar o desactivar esas dos partes de nuestro cerebro son las que tenemos que aprovechar al máximo para generar, digamos, esos cambios, encontrar esa novedad. El segundo
segundo aspecto que nos trae la neurociencia, pues tiene que ver con el aprender y el reaprender. Es decir, somos seres que podemos empezar a generar esas sinapsis, esas conexiones neuronales que antes no las habíamos generado, porque siempre tenemos como las mismas formas de pensar. Entonces, desde la neurociencia nos dicen, usted puede enseñarle a su cerebro a crear nuevas conexiones, y esto muchas veces los cambios nos obligan a empezar a generar eso y nos cuesta, porque claramente no lo tenemos automatizado. En la medida que vayamos probando más cosas y dándonos el permiso, pues se van a ir creando esas nuevas conexiones neuronales. Y la tercera, que tiene que ver también con muchos de las decisiones inconscientes, pues se habla que el cerebro tiene esas rutas de toma de decisión, una que es la consciente y la otra que es completamente la inconsciente, que tiene que ver con la emoción. Entonces, son tres recursos que están en nuestro cerebro, que es común a todos los seres humanos, es decir, independiente del cambio, independiente de cómo seamos en términos de la personalidad, tenemos esa característica, esos elementos en común. El segundo es pues que la reacción de los seres humanos frente a los cambios es más o menos igual, sin querer decir que todos lo hacemos exactamente de la misma manera. Sí hay, digamos, unas etapas muy similares, que yo creo que esta gráfica ya la habrán visto, pues digamos, en varias ocasiones, ¿sí? Y tiene que ver con esos diferentes procesos emocionales que vivimos todos los seres humanos frente, digamos, a un cambio. Obviamente estamos hablando de un cambio de crecimiento que voy a tener simplemente que hacer algo mejor, pues seguramente esta curva emocional pues no va a surgir, de pronto surge en una profundidad muchísimo menor, pero no es tanto como si lo es, digamos, en un cambio de transformación. Y aquí lo importante no solamente es entender y conocer estas diferentes etapas, aceptarlas y reconocerlas, no solamente en nosotros, sino en nuestros colaboradores, porque pues ahí es donde empieza el líder a tener un rol muy importante en todo este tema de gestión de cambio, sino en cómo el líder además tiene las herramientas para hacer que este proceso de reacción emocional de todos los seres humanos se acorta, es decir, es mucho más rápido, pero además al mismo tiempo genera más aprendizaje, porque no solamente nos vamos a ver enfrentados a un cambio, ¿sí? Claramente vamos a vernos enfrentados a muchos cambios, ¿sí? Y acá obviamente pues lo vemos, que tenemos diferentes momentos en la vida por diferentes situaciones o circunstancias en que vamos a tener, digamos, estos baches, ¿no? Y hoy en día cada vez son más seguidos y van haciendo además más seguidos porque el cambio en el contexto es demasiado rápido, veloz, y no hemos desarrollado esa capacidad para aprender rápidamente de todos estos cambios más transformacionales, ¿sí? Seguramente veníamos de unas culturas y una educación de mejoramiento continuo y, bueno, digamos, de unos procesos de hacer las cosas mejor, pero frente a cambios transformacionales no estamos muchas veces muy acostumbrados. Algunas empresas seguramente sí, sí han tenido épocas de crisis o a nivel personal también, pero pues esto va a ser cada vez más estos procesos en donde tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades internamente para gestionar esos cambios transformacionales, porque van a ser muchos de ahora en adelante, no solamente por contextos seguramente de pandemia, sino por contextos pues, de tecnología, de cambios del ser humano, de movimientos sociodemocráticos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera es importante que los atravesemos y empecemos a desarrollar esas habilidades. Y ahí es donde empezamos también a entender que los seres humanos, pues si bien tenemos, digamos, unos elementos en común, también hay cosas claramente que nos diferencian, ¿no? Entonces ahí vemos en la respuesta, algunos de ustedes les gustan los cambios, los buscan, ¿sí? Y ahí es donde se habla, y desde hace muchos años, en los años más o menos 60, un personaje que se llama Everett Roger empezó a investigar en los Estados Unidos un proceso de propagación de tecnologías en el agro, y vio cómo efectivamente había ciertos campesinos que empezaron a incorporar tecnologías para hacer producciones más masificadas del agro, y empezó a estudiar este fenómeno como un fenómeno de comportamiento humano. Y lo que encontró pues es la curva de propagación, que esto pues es la base del mercadeo y la base realmente de muchos de los procesos de propagación de cualquier cosa que sea nueva, en donde hay un grupo de personas, ¿sí?, que están muy preocupados por la novedad, aman la novedad, les encanta, la buscan, la generan, ¿sí?
Pero hay otros que buscan ese otro tipo de cosas, necesitan algo más robusto, necesitan entender si eso es fiable o no es fiable ese cambio que se está proponiendo, llámese un cambio de tecnología o un cambio en términos de la forma organizacional, ¿no? Cualquier tipo de cambio. Entonces, ahí vemos claramente que vamos a encontrar siempre, digamos, a grupos o casi que tres, porque digamos acá hay un tercer grupo, que son las personas que definitivamente nunca van a cambiar, no les gustan los cambios, quieren siempre que todo sea exactamente igual. Entonces, como líderes, como seres humanos, y veamos en nuestros entornos cercanos, puede que nuestros hijos, de hecho, hay algunos que no les gusta cambiar, les cuesta cambiar, mientras a otros les propones un cambio y fácilmente lo adoptan, o un colaborador, o un líder. Entonces, aquí no hay cargos, no hay perfiles, sino simplemente son como unas tendencias de ciertos grupos de seres humanos a unos a querer abrazar esos cambios, los buscan, los necesitan, los quieren, y otros en los que, digamos, necesitan otras cosas distintas con relación, digamos, a las novedades en su vida o en su entorno. Entonces, esa es una de las diferencias. Y bueno, luego obviamente aparece una gran categoría de diferencias de los seres humanos, pues que tiene que ver con los tipos de naturaleza humana. Aquí hay muchas perspectivas desde los diferentes frentes de la psicología humana. Esta es, digamos, de Gustav Jung, que es uno de los, digamos, como precursores del tema de arquetipos, digamos, bueno, de discípulo de Freud y demás, pues que hay personas que realmente se emocionan con los cambios y simplemente como van al resultado, o sea, sin importar cómo se siente la persona, ¿no? Mientras que otros no les importa mucho el resultado siempre y cuando puedan hacerlo con otros, ¿no? Y que además sea divertido, ¿no? Entonces, esos tipos de naturalezas humanas obviamente también marcan una diferencia con relación a cómo se afronta un cambio. Entonces, de hecho, un cambio de crecimiento para una persona que de pronto necesita mucha diversión, digamos, es más como el tono amarillo según esta rueda planteada por Jung, pues seguramente si está junto con muchas personas y se divierte, pues no va a ser como tan difícil, ¿no? Va a ser mucho más fácil y fluir con eso va a ser más fácil. Pero si otra persona, digamos, frente a un cambio de transformación, no lo tratan con cariño, ¿cierto? Es decir, no hay, digamos, un espacio tranquilo y seguro, pues seguramente afrontar ese cambio no va a ser tan fácil. Entonces ahí es donde empezamos a entender también cómo las naturalezas humanas y nuestra propia naturaleza humana, pues va a estar dándole un tinte distinto a un cambio, ya sea transformacional, evolutivo o transformacional o de crecimiento. Entonces, bueno, digamos esto en términos de estas pequeñas cosas que quería compartirles con relación a lo que debemos como saber frente al cambio. Hay muchísimos, es un capítulo demasiado extenso, hay muchas cosas, pero la segunda gran pregunta que quería pues como poner sobre la mesa de compartir con ustedes, pues herramientas prácticas que me van a ayudar no solamente a generar, si soy un generador de cambios, sino también a gestionar ese cambio, ¿no? De una manera más estructural. Los cambios llegan y hoy en día llegan sin un orden, sin avisar, llegan, como me lo decían alguna vez en una conferencia que di en el sector financiero, cuando pregunté cómo era el contexto y me encantó la respuesta, es que es esquizofrénico, es decir, nunca vamos a saber realmente qué pasa, ¿no? Ni qué pasa hoy, ni qué va a pasar mañana, y cada día pues esto va a ser todavía más común. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sí darle un orden? ¿Sí? ¿Cómo nosotros sí podemos encargarnos y ser responsables de darle un orden a ese cambio? Entonces, aquí lo voy digamos, con las siguientes diapositivas, lo vamos a trabajar desde el punto de vista más funcional, ¿sí? Y luego entraremos ya como herramientas que tienen que ver más desde el punto de vista más emocional y desde el ser. Por eso quería hacer esta diferenciación, porque herramientas y modelos hay un montón, ¿sí? Pues yo me he encontrado desde que llevo trabajando el tema de innovación hace 15 años, muchos modelos de cómo innovar, de cómo generar cambios. Hay infinidad y todos los días salen unos, salen otros reencauchados con otro nombre. Eh, pero para mí, digamos, el reto grande no es, y acá lo pongo de alguna manera, no es solamente tratar de generar cambios en productos, servicios, bienes y todos los procesos relacionados con eso, ¿cierto? Sino
donde tenemos realmente el gran reto es cómo generar, digamos, esos cambios a nivel de cultura, ¿sí? Hay modelos, el paso a paso está ya muy bien definido en muchos de los modelos, en muchas de las herramientas, pero donde todavía nos cuesta muchísimo como seres humanos es poder gestionarnos a nosotros mismos en términos de qué nos pasa frente a un cambio eh, y ayudar a gestionar eso mismo en las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, con esto, pues claramente como la primera pregunta, sí, una herramienta aplicada, ¿qué? Pues aplicada a cualquier tipo de cambio, ¿no? Si yo quiero sacar un nuevo producto, algo completamente nuevo, simplemente como generar un cambio evolutivo de un producto o de un servicio o de un bien o un empaque, digamos, todo lo relacionado que tiene que ver con esa oferta, pues ahí obviamente podemos inducir o generar o reaccionar positivamente frente a esos cambios. En procesos, pues también, obviamente, pues es otra perspectiva, pero igual lo mismo, ¿no? Aplica lo mismo. Y en personas, pues podemos aplicar cambios no solamente al ser humano, sino a su forma de interactuar con los otros, a la forma de liderar, a la forma de pensar, a los métodos organizacionales y bueno, digamos, hay realmente mucho por donde yo puedo crear, ¿no? Inducir y gestionar, digamos, esos cambios. Una de las herramientas que yo me he encontrado pues a lo largo de mi trayectoria, que desde mi perspectiva es muy, muy poderosa porque es una multipropósito, es decir, aplica para muchos, casi prácticamente para cualquier tipo de situación o reto que queramos cambiar o para poder resolver y generar soluciones distintas a algo que ya cambió, ¿sí? O que necesitamos cambiar. Es esta herramienta desarrollado a mitad del siglo pasado por un personaje que se llama Bob Everly, que él toma el planteamiento de Alex Osborne, que fue el que se inventa todo el tema de brainstorming, pero lo, digamos, de alguna manera estructura ese desorden del brainstorming, ¿no? El brainstorming aparecen muchas, muchas, muchas cosas, y lo que hace este personaje es digamos, como que lo pone en cajitas nuevamente, ¿no? Lo pone en cajitas para que de alguna manera eso ayude a inducir y a generar, digamos, cosas nuevas, cambios, soluciones desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces voy a ir muy rápidamente, de pronto algunos de ustedes ya conocen, digamos, como la herramienta, hay muchísimas otras, como les mencionaba, pero esta básicamente pues es un acrónimo que básicamente quiere decir sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reducir o pues el inverso, hacer el aumentar, ¿no? Entonces, voy a ponerles acá, digamos, unos ejemplos muy rápidamente de, bueno, sustituir es simplemente quitar algo y ponerlo, combinar es pues lo que ya el verbo como tal, adaptar es irnos a otros mundos y traer esas características, esos atributos a nuestro mundo para generar, digamos, una solución o inducir, digamos, un cambio hacer modificaciones, poner otros usos. Bueno, yo creo que es mucho más claro con los ejemplos que les voy a dar, pero entonces, ¿cómo aplicar esta herramienta? Ya sea, como les digo, para algo que ya existe, yo le voy a generar un cambio o cómo actuar y reaccionar frente a un cambio que se me está proponiendo. Entonces, pasos básicos de esta herramienta pues son muy sencillos, ¿sí? Entonces define primero el qué, o sea, qué es lo que, a qué le voy a hacer yo el análisis, lo que les decía, puede ser un producto, un servicio, de hecho hasta la forma de cocinar en mi casa, la forma de interactuar con mis hijos, yo lo he hecho varias veces y he reinventado la forma de interactuar y uno como mamá siempre está tratando de reinventar muchas cosas, entonces realmente aplica para cualquier cosa. Y luego simplemente vamos a describir, lo ideal es poder graficar todos los elementos que componen ese servicio, ese producto, ese proceso. Y pues acá les pongo pues el ejemplo que encuentra uno, pues digamos, muy común de un lápiz, que es como lo más básico, ¿no? Entonces, ¿cómo describo todos los elementos tangibles? O sea, el color, el sabor, la textura, la forma del lápiz, pero también lo intangible, o sea, la marca, todo ese proceso de traer y de elaborar el lápiz, de comercializarlo, o sea, todos los otros elementos intangibles también es importante como
hacer todo ese mapeo para poder realmente como llegar a cosas nuevas, aplicar los verbos a diferentes partes y obviamente hoy en día el que no capture y filtre las ideas y experimente pues realmente no está haciendo nada, no está generando ningún cambio, simplemente está como generando una buena brainstorming de filosofía, pero no se llega a nada. Entonces, bueno, digamos, sustituir, aquí podemos sustituir, digamos, acá son ejemplos de cómo sustituir una forma de interacción entre áreas, que esto siempre, digamos, ha sido una necesidad que varias veces me la han mencionado, digamos, diferentes organizaciones, es como dejar de trabajar en silos, o sea, como sustituir la forma de trabajo en silos por una forma de trabajo mucho más colaborativa. ¿Sí? Combinar, pues vemos cómo en el mundo de los productos, el consumo masivo, se combina todo, se combinan sabores, se combina el producto con experiencias. Entonces ahí, digamos, es como poder juntar dos cosas que aparentemente no deberían estar juntas y como yo fuerzo a que se combinen. Adaptar, ¿cierto? Que es otro de los... Este es un caso que lo voy a resumir. Esto es hace muchos años, 1989, un derrame de petróleo en Alaska y este personaje, Philip McCrory, observó que se le pegaba el petróleo al pelo de la nutria y se hizo la pregunta simplemente de qué pasaría o si pasaría lo mismo con el pelo humano. Cogió pelo de peluquería y hizo un experimento en una piscina plástica en donde cogió pelo, lo metió en una pantimedia, una media velada, y llenó de aceite de motor esa piscina y vio cómo efectivamente el pelo humano hacía el mismo efecto que el pelo de la nutria y con esto llevó su idea, digamos su primer experimento a este centro de transferencia tecnológica del Centro Espacial en Marshall y obviamente después de una serie de pruebas científicas lograron demostrar que efectivamente el pelo humano tiene unos resultados impresionantes con relación a la capacidad de absorción de ese tipo de aceites o de petróleos a un precio obviamente muchísimo menor a las otras tecnologías que se venían usando. Esto pues generó a que este personaje pues creara una patente y fundara digamos, su organización y varios años después este mismo experimento ayudó a este derrame de petróleo en el Golfo de México en el 2010. Este es un ejemplo de cómo poder adaptar, ¿no? De cómo yo veo una situación que está en un mundo de terremoto y me hago preguntas para poder adaptar. Entonces, esto es una forma bien distinta para generar a veces preguntas que no nos podemos hacer frente, digamos, a un cambio, que nos cuesta hacernos, digamos, ciertas preguntas que proponen, digamos, a veces cambios más disruptivos. Modificar esto, pues un caso desde hace muchos años, de cómo la Cámara de Comercio hace muchos años, pues los certificados, los empresarios tenían que ir por el certificado físico y la modificación fue simplemente, oiga, hagámoslos virtuales y hoy en día, pues bueno, esto ya es como del diario vivir de todos nosotros, pero esto fue hace unos 6 o 7 años donde no se pensaba que el mundo virtual, o no se pensaba, sí se pensaba, pero no era fácil hacerlo realidad. Y el 2014, digamos, se logró hacer realidad. Y estas son cosas mucho más cercanas que seguramente ustedes han visto y han vivido últimamente. Estas son mineras de crepes que se han reinventado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ponemos en otro uso algún activo que tenemos? Entonces, acá pues las cocineras de crepes, pues están haciendo otro tipo de cosas distintas, obviamente para redefinir el negocio, dado el contexto y dado el cambio impuesto. Y bueno, digamos, es la familia de campesinos que está muy famosa hoy en día, digamos, en YouTube. Y eliminar, bueno, esto yo creo que es mucho más evidente. Entonces, con lo que les decía, digamos, hay muchos modelos de gestión de cambio. Acá les comparto y no vamos a entrar en detalle, digamos, uno más a nivel más de cómo hacer todo un proceso de transformación dentro de una organización, más que todo. Pero lo que les decía es, hay modelos, hay muchos, pero para mí la gran pregunta es por qué estos modelos, estas herramientas, dice, haga esto desde el hacer, haga esto, haga lo otro, pero no tratan, no trabajan esa parte desde la perspectiva del ser, es decir, esa parte cultural, esa parte que finalmente es una de las grandes barreras para generar cualquier tipo de cambio que somos nosotros mismos, o sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma simplemente como de reaccionar frente a diferentes situaciones. Entonces, una de las, digamos, de los secretos para lograr que efectivamente esos procesos y esos modelos para gestionar los cambios sean exitosos
es saber administrar las emociones. ¿Las emociones de quién? Pues si estamos en una organización, de nuestros colaboradores, de los otros líderes, eh, si estamos en una casa, pues de la gente que compone nuestra casa, etcétera, etcétera. Entonces, está claramente pues demostrado que hay culturas en las que gestionar esas emociones o ciertas emociones, por ejemplo, como es el caso del miedo al riesgo o al fracaso, están mejor trabajadas que en otras culturas. Y aquí pues lo traigo simplemente como un ejemplo en donde un estudio de la Fundación Don Cabral en Brasil dice pues que uno de los grandes limitantes que tiene América Latina para poder innovar es precisamente que no somos tan aversos al riesgo como lo creemos. De pronto sí lo somos a nivel personal, entonces uno va al río y tírase, todo el mundo va y se tira, pero a la hora del té, a la hora a nivel profesional, somos mucho menos aversos a los riesgos. Y esto obviamente tiene que ver con una cantidad de cosas que nos pasan a los latinos a nivel mucho más interno. Entonces, aquí no voy a hacer, digamos, este sondeo porque ya veo que el tiempo pues se nos va acabando. Entonces, simplemente para que se contesten a ustedes mismos con cuál se identifican. ¿Se identifican con el elefante grande que está atado a esta estaca? ¿O con este elefante atado también a esta estaca? ¿O con un elefante completamente libre? ¿Sí? Esta es una reflexión que la he hecho en grupos directivos, digamos, en eventos donde a los líderes se les está todo el tiempo diciendo usted tiene que cambiar, usted tiene que ayudar al cambio, pero muchas veces, bueno, pero ¿qué le está pasando a usted como líder? ¿Sí? Internamente. Y muchas veces pues lo que nos damos cuenta es que no terminamos de conocernos o no nos damos cuenta que tenemos una cantidad de ataduras, ¿cierto? De nuestro pasado, de nuestras experiencias que siguen ahí latentes de manera generalmente inconsciente y que hace que reaccionemos de una manera o de la otra. Entonces, una de las, digamos, de las formas en las que logramos empezar a gestionar ese detrás de cámaras del ser es poder empezar a gestionar implícito. ¿Qué quiere decir lo implícito? Todas aquellas conceptos, ideas, supuestos, esas necesidades individuales que no las ponemos sobre la mesa, de pronto ni siquiera las tenemos identificadas, ¿no? Los conflictos, todo eso que nos pasa a nosotros, digamos, internamente, si logramos empezar a gestionarlo, pues esos cambios se van a dar de una manera un poco más fluida, sin tanto dolor, ¿no? Acá esta frase, pues les traigo la frase de Isabel Allende que habla, que dice que nuestros demonios pierden su poder cuando los sacamos de las profundidades donde se esconden y los miramos a la cara en plena luz. Entonces, es poder sacar todos sus temores sin temor a decirlos y expresarlos, ¿sí? Pero hay muchas formas de hacerlo, claro, nos podemos sentar en una sesión en donde, mire, este es mi, pero claro, estamos en un ambiente organizacional, pues es un poco más difícil porque no nos han enseñado a hacerlo. Es decir, lo podemos hacer, pero no nos han enseñado a hacerlo, porque pues seguramente perdemos poder, quedamos mal y ahí es donde empieza a ver, digamos, a aparecer también una cantidad de temores. Entonces acá yo les traigo vamos, una herramienta que es una herramienta mucho más de aplicación individual, es decir, los demonios es mejor primero enfrentarlos yo mismo, ¿sí? Los demonios no están fuera, los demonios muchas veces están adentro y más que demonios, porque la mente no son demonios, son partes de nuestro ser, partes de nuestra personalidad. Y cuando hablamos del ego, muchas veces hablamos de un solo ego, o sea, de una única cosa, como si fuera una sola cosa, pero realmente lo que también, digamos, desde el punto de vista de la psicología, se han ido, digamos, descubriendo, es que tenemos muchos dentro de nuestro mismo ser, ¿no? Y aquí quiero compartirles algo. Hice un curso hace un par de años que precisamente se llama Diálogo de Voces, en donde estos dos psicólogos, Hal y Cira Stone, aportan para mí una de las herramientas más poderosas para entendernos como seres humanos, no solamente frente a un cambio, sino frente a cualquier contexto y cualquier situación. Y es porque finalmente no nos entendemos. Entonces es como internamente tenemos una cantidad de voces, ¿no? El juez, el controlador, el perfeccionista, el presionador, el manipulador, el hiperresponsable,
que si logramos realmente sacarlos y ponerlos frente a nosotros y empezar a tener conversaciones con ellos, pues seguramente vamos a entender qué es lo que están aportándonos, cuáles son los miedos, eh, una cantidad de información que está dentro de nosotros y que no la hemos sabido sacar, no sabemos cómo, nos da miedo, pero estos son ejercicios, digamos, individuales. Yo lo he hecho en colectivo, en escenarios lados y ha sido, digamos, muy poderoso, pero pues para que lo empiecen, digamos, a aplicar. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos, estos son los personajes de uno de mis hijos de 9 años que vio que estaba haciendo yo estas diapositivas e hicimos el ejercicio. Él es un poquito de todo esto, es un poco envidioso, sensible, es un Speedy González, pero un demonio terrible internamente que le aparece en ciertas situaciones. Y con esto lo que quiero es como compartirles que estos personajes que tenemos adentro aparecen en diferentes situaciones. Entonces, frente a un cambio, no necesariamente todos van a tener, no todos aparecen, no todos quieren hablar. Eh, entonces, la gran pregunta o la gran herramienta que quiero como dejarles y sembrarles es que se hagan esta gran pregunta y es, ¿cuál es el organigrama que ustedes tienen internamente? ¿Sí? Y cuáles dentro de estos personajes que tenemos internamente, cuáles son los que están más inquietos frente al cambio, ¿sí? Porque al hablar con ellos, al poder interactuar con ellos, al entendernos, escucharlos y comprender por qué están ahí y qué es lo que nos quieren decir frente al cambio, pues esa presión interna que tenemos y esas conversaciones internas van a disminuir muchísimo. Yo muchas veces hago la analogía de esto con, si uno no le para bolas, imagínense que ustedes son profesores de 30 niños y hay un niño que quiere hablar pero nadie le para bolas, pues ese niño va a estar cada vez hablando más duro, cada vez haciendo más cosas para llamar la atención. Lo mismo pasa con estos personajes internos. Entonces la invitación es, háganse esta pregunta, digamos acá, esto es un poquito mi organigrama, tengo una junta directiva comandada por un juez que me está diciendo bien mal, ¿no? Es un poco duro, una madre Teresa que quiere ayudar y salvar a todo el mundo, un súper analítico, tengo una empresa privada de seguridad que en algunos momentos es súper nice y agradable y en otros momentos es terrible. Entonces es empezar a indagar cómo quiénes están ahí adentro, quiénes están queriendo conversar con relación al cambio. Y acá les voy a dar, digamos, como ese paso a paso que lo he aplicado, como les digo, en diferentes escenarios con líderes, en donde primero pues tengo que escoger la situación, segundo tengo que identificar cuáles son esos personajes internos que realmente están interesados o inquietos frente a la situación y empezar a generar ese diálogo y escuchar a los personajes. Eso, digamos, ya me lleva a un cuarto paso que es estoy siendo coherente, que creo que para mí es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos, es lo que estoy sintiendo, pensando, diciendo, actuando, va como en una sola línea y no tengo los conflictos internos, ¿no? Bien difícil y complejo es gestionar lo que pasa afuera, pero si yo no tengo gestionado en una mínima forma lo que me pasa adentro, pues va a ser muy difícil que haya esa sincronía y esa tranquilidad para poder afrontar todo tipo de cambio. Entonces les voy a dar el ejemplo muy rápidamente para dejar la herramienta y ya pues los últimos 5 minutos, pues no sé si haya, digamos, preguntas. Y es, les voy a poner, digamos, un ejemplo mío, digamos que llevo varios años como mastica, pero pues a raíz como de todo este stop obligado, pues ha sido como más relevante, es como un nuevo negocio, un nuevo proyecto de vida que tengo. Aparte pues de esta trayectoria, es como otra vía bastante distinta. Entonces, yo he identificado que en este nuevo proyecto de vida tengo a mi exploradora, ¿cierto? Una niña exploradora interna que me ha hecho meterme una cantidad de emprendimientos, muchos de los cuales han fallado. Tengo una niña temerosa y tengo un analítico. Entonces, si yo me siento a aplicar esta herramienta, a hablar con estas voces, personajes internos, simplemente lo único que tienen que hacer es escribir el diálogo. Es decir, yo, sí, yo, entonces, escribo la pregunta, analítico, quisiera saber qué piensas sobre mi nuevo proyecto de vida. Y háganlo que esto fluya sin pensarlo. Acuérdense la capacidad de nuestro cerebro que cuando estamos improvisando se apagan los mecanismos de automatización de nuestro cerebro. Y es súper importante porque es una capacidad que tenemos que no la aprovechamos de manera consciente. Entonces, así, escribir este diálogo de voces nos permite
ir hablando y conversando y conociéndolo. Sé que puede parecer un poco loco, ¿cierto? No es como tan común, sobre todo para las personas que podemos ser como súper racionales, pero es una conversación y a medida que lo empiecen a hacer y lo vayan practicando, estoy segura que van a ir encontrando cosas realmente como sorprendentes de esa información, y la presión interna que tenemos va a hacer que podamos afrontar muchísimo mejor esos cambios. Y otras herramientas, pues quería como compartirles, darse permiso, digamos, para ese duelo, para ese proceso emocional, soltar, reconocer y agradecer. Y hay otra cosa que pues acá simplemente les dejo ahí como la semillita, que tiene que ver como cómo romper los hábitos. Y este es un libro que es muy poderoso porque te da unos tips bien interesantes sobre cómo romper, digamos, esos hábitos o cambiar los hábitos, pero como a nivel muy atómico, a nivel pequeño, porque tenemos también que ser muy compasivos y cuidadosos con nosotros mismos, porque cambiar radicalmente de la noche a la mañana no es posible, ¿sí? Así no lo digan, sino tenemos que ir cambiando pequeñas cosas. Entonces, ya con eso, pues me termino, ¿sí? Con esta frase: ignorar el cambio conduce a la acción, adaptarse permite la supervivencia, pero prever el cambio consigue el desarrollo, y crear el cambio conlleva liderazgo permanente e indiscutible. Entonces, pues muchísimas gracias. Esto ha sido pues bastante rapidito, esto en una hora es complejo. Les agradezco su tiempo y bueno, no sé si haya, Sonia, ahí un par de preguntas. Ana María, muchas gracias por la presentación, todo muy claro. Una pregunta, Cayuna. ¿Cómo afrontar las crisis durante los cambios? Es decir, esos bajonazos en los que crees que estás tomando una mala decisión. Ok, María Alejandra. Pues las crisis, como lo veíamos en la curva, pues son momentos en los que necesitas muchas herramientas, necesitas ser muy compasivo contigo mismo y necesitas hablar muchísimo contigo misma, ¿sí? En las crisis entra digamos, muchos de los personajes internos que entran a prender alarmas, ¿no? Y yo te digo, digamos, una crisis que tuve al inicio de la pandemia como consultora independiente, y entonces, claro, uno de los personajes que me hablaba era el de la seguridad económica, ¿no? Eh, entonces, en la medida que yo me senté a hablar con él y entender qué era lo que más le preocupaba, pues eso ayuda como a disminuir esa tensión interna. Tú no puedes gestionar, hay una frase que me gusta mucho de los orientales que dice que tú no puedes dar nada a lo que no tienes. Si tú internamente no tienes esa tranquilidad, no tienes como ciertos grados de claridad de lo que te pasa internamente, menos vas a poder afrontar cosas hacia afuera, ¿sí? Y de hecho uno puede negociar con esas partes internas. Yo en este momento me encuentro en negociación con mi analítico porque pues frente a este cambio que estoy pues como masticando, pues el analítico me dice, bueno, pero eso sí es viable económicamente para él. Entonces, bueno, entonces estoy negociando con él. Entonces uno puede decir, oiga, venga, listo, entiendo que usted necesita saber, sí, pero bueno, déjeme ensayar, déjeme tener momentos para ensayar estas cosas nuevas, ¿no? Entonces, en las crisis, y digamos a nivel de la neurociencia, se habla que es muy importante no tomar decisiones rápidas, porque quien toma la decisión rápida es la parte emocional, ¿no? Entonces, necesitamos es como contar hasta 10, parar un poquito, ¿no? Y no como sobre reaccionar, sino paremos, miremos, observemos qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando primero a mí internamente, y luego sí, cuáles son las alternativas. Busquemos estas herramientas como el Scamper para, bueno, pongamos sobre la mesa qué es lo que me está pasando, qué tendría que modificar, qué tengo que adaptar. Muchas gracias a todos.